¿Y qué tal, gente de YouTube? Aquí Ajar Carnivore 26 reportándose en un nuevo video, en esta ocasión con el prólogo de un nuevo fanfic titulado ¿Qué hubiera pasado si el Flood llegaba a la República de Star Wars? No olviden que estos vídeos son solo para entretener, así como por supuesto, no soy dueño de ninguna de estas dos franquicias, todos los derechos son para sus respectivos dueños y creadores. También les quiero mandar un gran saludo y agradecimiento a los miembros del canal Naki Dreams, León Calderón Nieto 112, y Joel Dairon Retama Gómez GR, en serio gracias por su apoyo, pero bueno, sin más rellenuto vamos a darle. Prólogo. Esta historia comienza entre lo ocurrido en Halo 2 y 3, mientras que por parte de Star Wars será poco después de la batalla de Geonosis, el primer enfrentamiento entre los ejércitos droide y clon. La victoria, aunque demasiado costosa, fue para la República, la cual después de sufrir una gran cantidad de pérdidas logró expulsar al recién formado Frente Separatista y sus droides. Ese debería ser el inicio de la guerra de los clones, pero algo estaba por llegar, algo mucho peor, pues mientras tanto en una galaxia vecina estaba ocurriendo otra guerra, una que ya estaba llegando poco a poco a su final, la guerra humano-Covenant. Para este punto la gran batalla inicial del Gran Cisma, o sea el intento de expulsar y eliminar a los élites del Covenant, ya había concluido. Miles de naves del Covenant habían sido destruidas, y las restantes se habían dividido en dos grandes flotas, una era de las fuerzas aún leales a Verdad y que estaban comandadas por Brutes, y la de los élites que para ese punto hicieron una tregua y posterior alianza con los humanos. Y Gran Caridad, la capital y ciudad santa del Covenant había caído en manos del Flood. Los élites en un intento de contener la infestación hicieron un bloqueo alrededor del anillo, así como una parcial cristalización en la superficie del mismo. Sin embargo, a pesar de los enormes esfuerzos de los élites, el Flood logró escapar, pero a diferencia de la historia original, fueron dos cruceros CCS los que lograron evadir el bloqueo Sangheili. El primer crucero, como ya todos sabemos, hizo un ataque en la Tierra, pero el segundo tenía una misión diferente, pues en esta historia el Gravemind era consciente de las capacidades del jefe maestro, y sabía que sus planes podrían verse afectados por el Spartan, así que ese crucero con un rumbo desconocido debía explorar la galaxia vecina en busca de alguna civilización avanzada que el parásito pudiera consumir. Los Flood, al ser reencarnaciones de los precursores, sabían que esa galaxia tenía vida. Sin embargo, como lo abandonaron hace mucho tiempo, no sabían que tanto había progresado la tecnología de ese lugar. Además, el crucero para hacer ese tipo de viajes tendría que forzar sus capacidades, era un viaje sin retorno. Además de uno bastante duradero, el parásito tomó la decisión correcta, pues poco después de iniciar el viaje los Flood a bordo del crucero perdieron la influencia de su Gravemind, eso los hizo retroceder a su etapa silvestre. Por fortuna el crucero tenía una ruta predeterminada antes de comenzar el viaje, pero ahora el Flood la tendría más difícil. Su organización se había visto drásticamente afectada, su único objetivo en ese momento era consumir a seres vivos, todos los que pudieran, para volver a formar una Gravemind. Además ya no podrían contar por un tiempo con formas Flood puras, pero por el momento solo quedaba esperar. Los Flood, al ser una mente colmena, eran capaces de soportar el tiempo que fuera necesario. Entonces el momento llegó, el crucero salió del desliespacio, llegando a la órbita del planeta Geonosis, que para ese entonces estaba en ocupación de la República, ya que el Flood había perdido la capacidad de pilotear el crucero. Este se quedó vagando en la órbita del planeta desértico, hasta que fue detectado por las naves de los clones. Un crucero Venator intentó comunicarse con el crucero Covenant para que se identificara, pero no recibiría respuesta alguna. Eso ya les había dado un muy mal presentimiento a las fuerzas de la República, quienes para ese momento ya se habían dado cuenta de la precaria condición del buque no identificado. Los oficiales no se arriesgaron y mandaron a lo mejor que tenían en aquel momento. Varios escuadrones de clones comando fueron desplegados con el objetivo de infiltrarse en ese crucero. Mientras tanto, los Flood, demostrando que no eran como otro tipo de zombies, los Floods los estaban esperando. Los clones al principio encontraron salas vacías, las paredes y pisos estaban cubiertas por biomasa Flood, en los techos había cortes eléctricos y derrame de líquidos de refrigeración, los sistemas atmosféricos apenas si se mantenían. Los clones cometieron el error de adentrarse más en la nave. Tan solo minutos después las formas de combate Flood salieron de las grietas y rupturas en el piso, techo y paredes. Los clones intentaron defenderse, pero en poco tiempo se perdieron comunicaciones con todos los equipos.
El corto enfrentamiento terminó de averiar los sistemas operativos de la nave. La tripulación del Venator, sabiendo que infiltrarse no era una opción, decidieron derribarla. Una sola ráfaga de turboláseres fue suficiente para comprometer al crucero, pero los escudos que aún quedaban del mismo evitaron que su integridad fuese dañada por completo. Después de eso los sistemas antigravedad fallaron y el crucero cayó, adentrándose en la atmósfera del planeta. La nave se estrelló en medio de uno de los tantos desiertos del planeta Geonosis. Varios grupos de choque clon fueron desplegados poco después en un intento de contener esa potencial amenaza. El Flood por su parte mandó oleadas de formas de infección y de combate para enfrentar a los clones. Al principio la República contuvo sin muchos problemas al parásito, pero poco a poco más y más clones fueron infectados, sus cuerpos y mentes fueron consumidas y ahora los Flood empezaban a conocer a su nueva presa. Rápidamente los altos mandos de la República se dieron cuenta que luchar era inútil, cada clon que moría se convertía en otro guerrero para el parásito. Los soldados por su parte siguieron avanzando sin intenciones de retirarse a pesar de la creciente preocupación de los altos mandos, quienes tuvieron que informar sobre el parásito. El Consejo Jedi rápidamente temió que esos eventos estuviesen relacionados con la perturbación en la fuerza que habían sentido hace poco, así que el maestro Mace Windu y el maestro Yoda fueron personalmente para averiguar lo que pasaba. Sin embargo, cuando llegaron se encontraron con un panorama de pesadilla que no habían visto antes. Los clones fueron superados e infectados, solo unos cuantos lograron escapar. Los Flood por su parte ocuparon los cuerpos, equipamientos y vehículos clones para seguir propagándose y aumentar su capacidad ofensiva. Cuando llegaron a las zonas pobladas las fuerzas locales poco pudieron hacer para contener la infección. Los clones supervivientes contaron cómo fue la traumática experiencia de combatir a los Flood, por eso es que ahora los soldados de la República ordenaron solo atacar por medio de transportes artillados, debían aprovechar la ventaja aérea mientras aún podían. Aunque gran parte de las afectaciones provocadas por el Flood se podían notar ya desde la órbita, los maestros Jedi decidieron bajar para investigar y ver con sus propios ojos a qué se estaban enfrentando. Los almirantes solo pudieron proporcionarles toda la información que habían podido recolectar, la cual era muy básica. Los maestros defendieron al planeta sabiendo únicamente que se enfrentaban a una forma de vida que necesitaba a otros huéspedes para alimentarse y volverlos guerreros que perdían toda su personalidad previa a la asimilación. También se destacó que a pesar de su comportamiento primitivo los seres infectados podían comunicarse y de cierta forma organizar tácticas básicas de combate, aunque sería más bien como si todos estuviesen conectados en una especie de mente colmena, pero hasta ahora nadie sabía cómo una especie pudo evolucionar para ser tan peligrosa, pero quizás podrían encontrar una pista en la nave no identificada que trajo al parásito en primer lugar. Sin embargo, dicha nave se había convertido en el centro de infección, no parecía posible llegar a ese lugar sin ser infectado. Los maestros sin embargo una vez fueron desplegados en una zona que apenas estaba siendo asimilada por los Flood, se encargaron personalmente de eliminar a todas las formas de combate. Sin embargo, cuando los refuerzos Flood llegaron incluso los Jedi tuvieron que irse para no morir. Los Flood no sentían dolor y parecía que podían resistir cualquier tipo de daño. Al maestro Yoda le tomó tiempo descubrir que debían remover a la forma de infección del cuerpo del huésped para eliminar a esas criaturas, de lo contrario de una o de otra forma ellos se volverían a levantar. Los Jedi tuvieron que recibir ayuda de los clones para poder escapar. Aún así algo les genera una gran duda, pues esas cosas de algún modo perturbaban la fuerza como ningún otro ser vivo lo había hecho antes. Se decidió no volver a entablar combate contra el parásito. Ahora las fuerzas de la República debían evacuar totalmente el planeta para evitar que todos los habitantes en las zonas aún seguras no fuesen infectados. Esa evacuación improvisada fue lenta y varias veces el Flood acabó con zonas que debían estar aseguradas. Lo que era peor, el Flood eventualmente empezó a ocupar mejor los vehículos que capturaba. La República sabía que solo era cuestión de tiempo para que tomaran el control de las naves geonosianas y de esa forma podrían escapar de ese mundo para propagarse por el resto de la galaxia. Se intentó ocultar lo que estaba pasando, pero apenas si se perdió totalmente aquel planeta. Los rumores se esparcieron llegando a oídos de los separatistas, quienes ingenuamente pensaron que podrían ocupar eso a su favor para terminar fácilmente con la República, pues ellos creían que su ejército de droides sería inmune a esas criaturas las cuales se supone solo podían infectar a otros seres vivos. Mientras tanto los Flood seguían consumiendo y volviéndose más listos. En
cuestión de días pudieron avanzar a su etapa coordinada, pues ya se había formado un proto Gravemente quien empezó a controlar a los Flood. También pudo enterarse de los separatistas gracias a la información que obtuvo de los geonosianos, así que decidió reparar las fábricas de droides que fueron dañadas o destruidas en la batalla con los clones, aunque eso no era lo más interesante, pues los Jedi podían sentir al proto Gravemente, pero el proto Gravemente también podía sentir a los Jedi, incluso sabía que había algo más que se intentaba esconder. Pero bueno gente, espero que les haya gustado este prólogo. Si fue así ya saben que un like y una suscripción se agradecen bastante. Les pido de favor que pasen por mi canal de directos y mi server de Discord, los links estarán en la descripción del video. Un saludo a todos, y yo sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto. Somebody once